Quisiera arrancar simplemente haciendo un breve repaso de lo que nos compartía el pastor el viernes pasado, que tuvimos el culto el viernes por el evento de la asociación el sábado. Pero me gustaba no porque él comenzó hablando del sacrificio, de aquella ofrenda que debía darle el pueblo escogido de Dios, Israel, allí en el desierto, ¿se acuerdan? Que los mandó de 3 días de camino para hacerle fiesta y para entregarle un sacrificio, para darle una ofrenda de corazón, para honrar su nombre. Y caminar 3 días por el desierto para ir al mismísimo desierto, a hacerle fiesta, no era algo agradable. Pero allí estaba un pueblo que entendía a quien reconocía como rey y a quien iban a darle la gloria y que se iban a presentar con ese corazón dispuesto en obediencia para darle lo que él esperaba. Y me gustó que allí después nos compartía sobre la vida de Roboam, ¿se acuerdan? Aquel rey, hijo de Salomón, el nieto de David, y estando allí reinando en un momento que se había consolidado, que se había establecido, que se había firmado, dice la palabra que soltó la ley, soltó la palabra, y no solamente él, sino que todo el pueblo dejó la palabra a un costado. Dejar la palabra a un costado significa entonces que dejaron de oír a Dios. Significa entonces que dejaron de escuchar su consejo, su dirección, su guía, y empezaron a tomar decisiones por sus propios medios, por sus propios pensamientos, por sus propias maneras, dejándolo a Dios a un costado, dejándolo a Dios y su presencia de lado. Y esto trajo consecuencias. ¿Quién subió a saquearlos? ¿Se acuerdan? No estuvieron repasando, hermanos. No los voy a quemar de acá arriba porque no los veo hablar. Egipto subió Egipto con Siquem a la cabeza a robarle, a saquearlos, a dejarlos sin el oro, sin lo divino, sin lo de Dios. Y se acostumbraron a levantar escudos de bronce, ¿se acuerdan? Escudos que significaban lo humano, lo intelectual, el pensamiento, la fuerza del humano, del hombre, dejando de lado a Dios. Pero hago todo este repaso porque me gustó que terminó diciendo que el bronce lustrado parece oro, pero no lo es. Y me quedó esa frase resonando en el corazón. Parece, aparenta, parece que es lo de Dios, pero no lo es. Y me quedé con eso y Dios me llevaba justo repasando mientras leía allí en 2 Crónicas, vamos ahí a 2 Crónicas, estábamos leyendo toda esta historia que nos compartía el pastor allí en el capítulo 12, y me quedé repasándolo, me quedé leyéndolo, y me gustó cómo continúa ahí en el capítulo 13, porque después el que sigue tomando el reinado es el hijo, y el hijo, llamado Abías, toma decisiones interesantes. Tengo como un eco acá, Mati, si me puedes bajar sino un poquito acá para que no me haga el eco. Pero, ¿se acuerdan? Roboam, en un momento, para los que conocen la historia, y si no le hago un breve repaso, Roboam había seguido el reinado de Salomón y fue a buscar consejo para comenzar su reinado. Y dice la palabra que él fue a buscar consejo de los ancianos, de los sabios, y los sabios le dijeron: bájale los impuestos que puso tu papá, que eran un poco elevados, bájale un poco el impuesto, acércate más al pueblo, ganale el corazón y el pueblo te va a ser fiel, el pueblo te va a seguir, el pueblo te va a respetar, te va a honrar como rey. Y él aceptó el consejo y dijo: bueno, pero fue también a preguntarle a sus amigos jóvenes y le dijo: ¿y ustedes qué piensan? Y los jóvenes le dijeron: no, si vos querés ser rey, mano dura. Si vos sos rey, si tu papá puso impuestos altos, vos ponele el doble. Que te respeten desde el vamos. Vos tenés que ser firme. Ahí vas a mostrar que ellos tengan temor, miedo y te respeten. Y en vez de aceptar el consejo de los sabios, aceptó el consejo de sus amigos, de los jóvenes, que no tenían mucha sabiduría. Y este consejo hizo que cuando le haya puesto este impuesto tan alto a su pueblo, el pueblo se rebele. Y allí aparece Jeroboam tomando la rebelión en Israel, algo que ya estaba decretado en la palabra por el pecado de Salomón. No me quiero interiorizar tanto para no irme en el tema, pero
termina haciendo la revolución y termina separando, rompiendo el reinado. 10 tribus se van para el norte y Judá y la tribu de Benjamín, con los levitas, los sacerdotes que estaban allí porque estaba Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, permanecen en el sur. Y acá comienza la ruptura del pueblo de Israel, donde se separa el reino del norte y el reino del sur. Muchos sabrán porque lo están estudiando en la escuela, porque en la escuela lo vemos y lo aprendemos. Amén. Pero luego que se rompe esto y queda dividido, empieza a reinar el hijo de Roboam, allí en el capítulo 13, que se llama Abías. Y Abías tiene la determinación de mantener conforme a lo que la palabra de Dios dice. Se aferra a lo que Dios dice. Jeroboam, que se había rebelado y se había separado del reino del padre, podríamos decir, quiere hacer guerra, quiere copar la parada, quiere agarrar todo el territorio. Y se planta, por así decirlo, con este rey, ¿no? Y vamos a leerlo, así me acompañan y vamos interiorizándonos en el tema. Hago toda esta breve introducción para poder entender un poquito de dónde acontece todo esto. Y dice allí, 2 Crónicas 13, versículo 1, ¿lo tienen? A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Jeroboam, recuerden que era el que había hecho la rebelión y estaba reinando en el norte. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micayas, hija de Uriel de Gaba, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con ¿cuántos? 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. No tenemos que ser muy matemáticos para darnos cuenta que los del norte eran el doble, ¿verdad? 400.000 guerreros que iban a defender, por así decirlo, Jerusalén contra 800.000. Los ganaban en número, les ganaban en fuerza, les ganaban en capacidad. Había una gran diferencia entre uno y otro. Pero vamos a leer un poquito más. 4. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Está plantándose este rey diciendo una realidad. Ustedes, Israel, miren a quién están siguiendo. Están siguiendo a alguien que se rebeló contra Dios, que se rebeló contra el rey que estaba establecido por Dios del linaje de David. Y no solamente eso, sino que se unieron con él, dice así la palabra, hombres vanos y perversos. Y en esa cantidad de hombres que se unieron, que tenían maldad en su corazón, que buscaban justamente corromperlo, el reino, dice así la palabra, que pudieron más que Roboam, que era el padre, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Y me gustaba ahí esa palabra porque suena fuerte, pusilánime, ¿no? Es como que decimos, ¿qué pasó? Está diciendo una mala palabra este hermano. Pero buscaba el significado para poder entender el concepto de lo que está mencionando. Y dice que es alguien que tiene falta de valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Alguien falto de valor para hacerse cargo en una situación difícil. Alguien falto, podríamos decir, de valentía para hacer lo que Dios esperaba que haga. Alguien pusilánime es alguien falto de carácter. Es alguien que no defiende lo que debe defender. Es alguien cobarde y miedoso. Podríamos decir que estaba hablando de su padre como alguien miedoso, ¿no? Pero estaba mostrando algo que era una realidad. A causa de haberse acobardado, a causa de no haber tomado decisión en el momento que tenía que tomar, permitió que el reino se
se rompa, se corrompa. Pero dice un poquito más, versículo 8, dice, y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Porque ¿qué es lo que había sucedido? Recuerden que le dijimos que estaba allí el rey sobre el reino del sur, y allí estaba Jerusalén y allí estaba el templo, y allí estaban los sacerdotes que eran del linaje de Aarón, que eran los que había Dios establecido y levantado para que estén ministrando en la presencia de Dios. Estaban los levitas, que eran los que ayudaban, pero los que fueron para el norte no tenían ese linaje. Entonces, acompáñenme ahí en sus Biblias, quédense en Segunda de Crónicas porque después vamos a regresar, pero vamos a Primera Reyes capítulo 12. Hoy tenemos una prédica de historia. Vamos a aprender un poco la historia de Israel. Pero vamos a aprender porque de la historia se aprende para no cometer los mismos errores. Amén. Primera Reyes, capítulo 12, muestra allí esto que está mencionando. Se me fue el nombre. Abías, para justamente dar a entender a su pueblo que estaba tomando una mala decisión al seguir a Jeroboam con estas artimañas, con estas maneras de dirigir, con estas maneras de gobernar. Dice Primera Reyes 12, versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, miren lo que estaba pensando, ¿no? Para entender. Este que había hecho la revolución, aquel que mandó a separar el reino, se dio cuenta que se venía en el calendario una fiesta que el pueblo estaba acostumbrado a respetar. Y esa fiesta siempre se llevaba a cabo, ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces todo el pueblo iba a ir a rendirle culto a Dios a Jerusalén, al reino del sur, a donde estaba el rey, donde ellos se habían sublevado, donde ellos se habían ido. Entonces dijo, si estos se me van para allá, van a volver a tomar como rey a Roboam, y a mí me van a venir a matar. Entonces pensó, y no solamente eso, dice que fue a buscar consejo. Imagínense con quiénes se juntaba, que el consejo que obtuvo fue, vamos a inventar un Dios falso. Vamos a levantar un cordero, vamos a hacer algo para que la gente tenga. Vamos a imitar a Dios. Dice así el versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué es lo que hizo? Se levantó 2 imágenes de oro y le dijo, aquí nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Cambió lo de Dios por un becerro de oro que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, como dice el Salmo 115. Un becerro que no podía hacer nada, era mentira, era algo de oro estático, no era un Dios. Pero miren cómo empieza a hablarles al pueblo para que ellos tomen la postura de seguir a este falso Dios. Y este es el trabajo del enemigo. Nosotros venimos a su iglesia a reconocer a nuestro Dios, a Jesucristo. Hay un rey, decíamos recién.
En las alabanzas cantábamos, levántate, grande y fuerte. Estábamos diciendo que Dios es grande y fuerte, que Él es el que se levanta en batalla, Él es el que vence sobre nuestras situaciones, porque lo estamos reconociendo. Pero tenemos que reconocerlo de corazón, no de labios, como decía el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es el que se levanta como poderoso en batalla. Pero este rey empezó a engañar al pueblo. Empezó a decirle, bueno, ya muchas veces fuimos hasta Jerusalén, es un re viaje, ¿para qué te vas a ir hasta allá? Vamos acá, mira, te pongo uno acá cerquita, acá en el doque, y el otro para los que vienen más de la isla, le pongo uno ahí en la bajada del puente. Y así tenés que acercarte ahí y adorás ahí, ya está, no tenés que venir hasta la roca, no tenés que ir hasta Alan a adorar. Entonces le buscó la vuelta para engañar, le buscó la vuelta para reemplazar a Dios por algo que era una mentira. Dice un poquito más, versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. De su propio corazón, de su propio pensamiento, de su propia manera de ver las cosas, él fabricó no solamente un falso Dios, sino que cambió las fechas que eran para darle honra a Dios para que vayan a darle honra a los becerros. Dijo, esta era la fiesta, no sé, del perdón, no vamos a buscar el perdón de Dios, vamos a venir a buscar el perdón de los becerros. Y la gente dijo, bueno, él es el rey, el que nos está guiando, debe ser de Dios. Vamos a adorar a los becerritos, vamos a ofrecer la ofrenda. Y bueno, no solamente eso, dice acá también que había levantado sacerdotes que ministren en la presencia de estos falsos dioses, que no eran del linaje de Aarón, que era lo que Dios había establecido. ¿Amén? ¿Me siguen? Estoy haciendo mucha teoría, no mucha historia, pero para poder entender, volvamos ahí a 2 Crónicas. Entonces, estaban los que se fueron al norte, que habían inventado un falso Dios, que habían cambiado las fechas que eran de fiesta para el Señor, para con los dioses falsos, que habían levantado personas que ministren, que no tenían la aceptación de Dios para hacerlo, y ante todo eso que maquilló, hizo que el pueblo empiece a creer en esto, dejando de lado al Dios verdadero. Y ahí está la artimaña del enemigo, siempre queriendo copiar lo de Dios, pero aparentando ser Dios. Por eso me quedaba esto que decía el pastor del escudo de oro y el de bronce. Porque ese es el trabajo que hace el enemigo. Te hace creer que lo que estás haciendo es conforme a lo que Dios espera que hagas. Te hace creer que lo que estás haciendo estás bien, dale con todo, dale para adelante. Te susurra, pero vos te estás yendo por un falso Dios. Un falso Dios que no quiere decir que no vengas a la iglesia, que no participes de un racimo, que no vengas a los lunes a la oración. Pero es aquello que se levanta y vos le das prioridad. Es aquello que se levanta y de repente tu corazón se inclina para. A veces es tu propio yo, disfrazado de becerro. Algunos estamos más gorditos y decimos, y yo parezco un becerro. Pero tu propio yo que se levanta y empezás a mirar con agrado y no te das cuenta y estás dejando al verdadero Dios de lado. Y seguís viniendo y seguís estando y seguís participando, pero apariencias. Por fuera parece que entendés quién es tu Dios, a quién honrás, pero no eres verdadero, no eres real. Eres, por así decirlo, una copia. Vamos a seguir leyendo en 2 Crónicas, que se pone interesante. Pero dijimos entonces que Abías se había levantado y había confrontado al pueblo para que entre en razón.
Tengan cuidado, porque ustedes han levantado sacerdotes falsos, ustedes están adorando una estatua que no habla, que no puede hacer nada, que por más que le lloré la carta no te va a resolver ningún problema porque es un falso Dios creado por un hombre. Brilla, pero no es Dios. Te has cambiado las fechas, pero no es el Dios verdadero. Dice el versículo 10, más de 2 Crónicas 13. Mas en cuanto a nosotros, hablando por la decisión que estaban tomando Judá, Benjamín, los sacerdotes y levitas que estaban allí, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis, ¿qué dice allí? Le habéis dejado. Se acostumbraron a una copia. Se acostumbraron a algo que aparenta ser lo de Dios, pero no es lo de Dios. Y yo lo llevaba, no lo meditaba para con mi vida. Decía, ¿cómo hoy sería esto que está sucediendo en la palabra? ¿Cómo hoy yo estaría cambiando el original por una copia? Y se me venía hace poco, hace unos años atrás, porque ahora ya la tecnología ha avanzado bastante. Pero no sé si se recuerdan, antes estaban los CDs y mucho antes los cassettes, ¿no? Que había que rebobinarlo con la lapicera para ahorrar la pila. Pero los CDs, y uno iba y tal vez quería escuchar el CD, salía el nuevo de Danilo Montero y decía, yo quiero el nuevo CD, pero ibas a la librería y estaba caro el de Danilo Montero. Decía, este hermano, lo quiero bendecir, pero está salado, no alcanzo, che. Pero en la esquina ahí de la librería había un muchacho ahí con una mantita ahí y te decía, Danilo Montero, mirá, y te ofrecía ahí, tengo en este CD los 10 compas de Danilo Montero. Y ¡fua! El original de Danilo Montero te salía, no sé, 1.000 pesos, pero este te salía 100 pesos y eran los 10. Sí, es una bendición esto. Este debe ser un hijo de Dios porque tiene a Danilo Montero. Vos te justificás, ¿no? Vos ya le entrás y decís, esto va. Y te compraba el trucho, la copia, y sonaba como Danilo Montero. No era que era otro que cantaba arriba y no era. Era igual, era lo mismo. Entonces vos decís, listo, joya. Tengo a Danilo, quería escuchar la alabanza para Dios. Pero era una copia. Era algo que estaba robado del original, copiado, aparentaba ser el original, pero no lo era. Era piratería, era robar. Y uno pagando por lo que habían robado, amén. Esto para que traiga convicción y tire esos compatruchos que tenés ahí, hermano, en el nombre de Jesús. Pero nos acostumbramos a algo, una copia que parece buena, que tiene todo, pero no es lo original, no es lo que realmente hubo un precio, un sacrificio, un trabajo de fondo para poder grabar en este caso un compa, ¿no? de un hermano que adora al Señor. Pero vamos a leer un poquito más. Dice allí el versículo 12. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra nosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Se plantó Abías. Había que ser guapo para plantarse, ¿no? Porque los que estaban del otro lado eran 800.000, eran 2 por cada uno de acá. Estaba complicado en el numérico el tema del asunto de la guerra. Me ponía a estudiar un poquito más, me gustaba porque de esas tribus que se fueron para el norte, dice que estaban las tribus de Manasés, de Rubén, de Gad, que eran los más guerreros, aquellos que habían conquistado Jericó cuando cruzaron allí el río Jordán. O sea que era gente experimentada, era gente que tenía la capacidad de guerra, de pelea, de fuerza, pero lo que no tenían era el favor de Dios. Porque acá deja bien en claro, no peleen. Nos ven a nosotros y somos papitas, ¿no? Nos van a morfar. Pero el que está con nosotros, el que pelea con nosotros, es Dios.
No sé si tu becerrito de oro se van a plantar. Me imagino, ¿no? Cargándolo le estaría diciendo a los muchachos. Pero mira, vamos a leer un poquito más, versículo 13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Como te digo, eran personas de guerra, eran estrategas, tenían las mañas ya de pelear, y le habían hecho ahí una emboscada, ¿no? Le fueron 400 por delante, pero como diciendo, bueno, vamos a plantarnos mano a mano, ¿viste? Como antes la vieja vida. Decía mano a mano, y no vengan a dos, venía uno, antes de conocer a Jesús. Ahora vamos mano a mano a predicar de Cristo, amén. Pero vinieron y se le plantaron ahí, y atrás estaban los otros acobachados, le iban a hacer sanguchitos, no tenían changüí. Vea donde lo vea la estrategia, estaban al piste estos muchachos. Pero dice el 14, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Hubo una batalla. Eran más en número, eran más en fuerza, eran más en conocimiento de guerra, eran más estrategas, eran más inteligentes para la batalla. Pero lo que no tenían era el favor de Dios, porque habían cambiado a Dios, al Dios verdadero, por un Dios falso, por una copia. Se acostumbraron a una apariencia, se acostumbraron a abrazar algo que no es genuino, que no es real, que no es verdadero, una copia barata antes que una original. Acompáñenme ahí en Romanos, quédense porque después vamos a terminar acá el capítulo 13, aquellos que están con las Biblias. Romanos capítulo 1. Menciona allí la palabra vamos a leer ahí del versículo 20. Hoy lo estudiábamos un poquito en la escuela de adoración con respecto a el no quitarle a Dios el lugar que debe tener en nuestra vida. Y aquí en Romanos Pablo escribe esta carta y nos muestra a la iglesia lo que acontece cuando una persona le quita mérito a Dios, cuando nos acostumbramos a abrazar una copia de soy un cristiano, pero una copia, no un cristiano de verdad, no un cristiano dispuesto a dar su vida, como leía el pastor Emilio cuando levantaba las ofrendas que nos hablaba en Romanos 12:1, de presentarnos como ese sacrificio vivo, santo y agradable. Quiero ser un sacrificio a Dios, pero hoy no porque hoy estaba la final de la Champions, así que me quedé con mis amigos a tomar algo y bueno, pintó. Hoy no porque bueno, no puedo servir porque tengo tos, pero estaba ya mirando el partido, ¿no? No pasa acá no hay futboleros. Pero a lo que voy es, a veces sin darte cuenta, empezás a abrazar una manera de aparentar ser un hijo de Dios y te olvidás de abrazar lo que realmente Dios quiere que seas, un verdadero hijo de Dios. Dice Romanos 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? Excusa. Dios ha manifestado que es real a través de la creación, a través de todo lo que Él ha hecho. Nuestros cuerpos, las montañas, los ríos, los mares, las células, los científicos estudian y todos los átomos, todo lo que hay es tan
preciso, tan inteligente, que no pudo haber salido de un choque de dos piedras. Porque si no estaríamos todos chocando piedra y creando mundos. Hay detrás de toda la creación un inventor, un creativo, alguien que es real, que es genuino y que ha puesto sabiduría y con lujo y detalle ha hecho todo lo que ha hecho. Por eso está mencionando la palabra de que no hay excusas de decir que Dios no existe. Dice el 21. Y acá ya habla a la iglesia, nos habla a nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pues, ¿y qué pasó? Si conocieron a Dios, ¿cómo no lo glorificaron como a Dios? Recién decíamos, ¿no? Al Rey, y le damos la gloria al Rey. Tuya es la gloria, porque no nos quedamos con nada que le pertenece a Él. El tema es cuando yo me olvido de que Él es mi Dios y empiezo a acostumbrarme a hacer una copia, empiezo a acostumbrarme a aparentar y termino quedándome con la gloria que le pertenece. ¿Qué quiere decir esto? Viniste a la casa del Señor tal vez de última, como llegamos todos, llenos de problemas, llenos de fracasos, llenos de temores, dudando, teniendo miedos, angustias, derrotados. Pero llegamos a Dios y Dios no fue alguien que nos juzgó, Dios fue alguien que nos abrazó, que nos levantó, que nos perdonó por nuestros errores, que nos quitó el pecado, nos hizo libres, nos santificó, nos escogió, nos dio una oportunidad, nos puso en pie y estamos de pie. Y de repente tu matrimonio empieza a cambiar porque empezaste a entender y Dios restaura el matrimonio, restaura tu familia, restaura tus hijos, restaura tu trabajo, donde antes tal vez no podías mantener un trabajo estable, cada 2 meses te rajaban porque siempre te mandabas un blooper. De repente Dios te empezó a ayudar, a dar sabiduría y empezaste a ser un fiel servidor en tu trabajo, un obrero digno, porque entendiste que todo lo que hay que hacerlo para todo trabajo hay que hacerlo como para Dios. Entonces empezaste a hacerlo con excelencia, llegaste a punto, te ibas a tiempo, si había que darle un extra, dabas el extra, siempre dispuesto, siempre ofrecido. Y todas esas cosas, esas maneras que fue cambiando el Señor, nuestro entendimiento, empezó a dar un fruto. Entonces empezaste a acomodarte, te empezaste a consolidar. ¿Te suena esta palabra? Jeroboam se había consolidado. Pero cuando se consolidó, se olvidó de Dios. Y a veces nos pasa, nos consolidamos, nos afirmamos, de repente estamos estables, nuestro matrimonio está sano y nos sentimos llenos de vida, gozosos, alegres. Ahora no hay llantos, ahora no hay dolor. Y de repente empezamos a quitar la gloria que es para Dios, porque nos empezamos a creer que fuimos nosotros. Empezamos a creer que, bueno, no, ya no hace falta que ore todos los días como clamaba cuando era un pata sucia. Ahora tengo zapato, ahora tengo corbata, ahora llego con mi coche. No tengo que andar orando todos los días. ¿No te diste cuenta? Pero cambiaste algo que era original, que era sincero, que era genuino, por una copia, por algo que no tiene valor. Dejaste de buscar al Señor todos los días en tu casa, dejaste de tener ese tiempo de intimidad, dejaste de clamar por las situaciones que acontecen, empezás a tomar vos las decisiones. Bueno, yo ya sé cómo resolver esto. Y Dios sigue estando, esperándote. Dios está, no se ha ido. Pero uno le deja de dar gloria, se olvida del Señor. Vamos a leer un poquito más. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y dice algo más, ni le dieron ¿qué? Gracias. Dejaste de ser agradecido, se fue la gratitud. Antes dabas gracias por todo, porque estabas lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de perdón. Y ya venía el vecino y te abría la puerta y te miraba con mala cara y vos le decías gracias por abrirme la puerta. Capaz que te la quería cerrar la cara, ¿no? Pero vos estabas tan amoroso que hasta le dabas gracias al vecino. Y de repente te empezaste a hacer como el vecino. Cara seria, cerrar la puerta. Lo ve que está viniendo y no lo esperá para tener la puerta. Así, bueno, que tiene llave. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste la gratitud? Pará. Y la gratitud para con Dios. Por el simple hecho de levantarte un nuevo día, abrir los ojos,
Y antes le decías gracias, Señor. No tenías ni para comer, decías gracias, Señor, porque hoy voy a recibir tu comida. Y ahora que estás saciado, ni gracias. Ya tengo para comer, ya tengo para dar. Perdiste la gratitud. Tu corazón al perder la gratitud se empieza a endurecer. Tu corazón al dejar de ser agradecido empieza a tener malas maneras, malas formas. Se endurece, se encierra. Dice un poquito más. No le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El razonamiento, la manera de razonar se ha envanecido. Está en tinieblas. Razonamos todo. No, porque bueno, porque lo de Dios es 2 más 2 es más 4. Claro, no tenés lo de Dios porque no estás orando, porque no estás leyendo la palabra, porque no estás nutriendo tu fe. Entonces razonás las cosas y las resolvés razonándolas. Bueno, hermano, vos querés salir de tu condición y tenés que orar, le decís. Como que 2 más 2, 4. Y vos no orás, ¿con qué peso? ¿Con qué autoridad le decís que ore, no? Vos tenés que orar, hermano, vos orás. Y si Dios te está mirando diciendo, mirá vos, cómo aconseja, ¿no? Hace 2 años que estoy esperando que venga ahora también este muñeco. Se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Habla que el corazón se vuelve necio. Cuando estamos cerca de la palabra es sabiduría. Dios da sabiduría a través de la palabra. Oye, hijo mío, mis palabras, mis consejos, yo te voy a dar sabiduría. Están escritos los proverbios que están llenos de sabiduría para nuestras decisiones, para nuestro diario vivir. Pero dejamos la palabra y ya no tenemos la sabiduría de Dios. Entonces nos volvemos necios. Necio alguien terco. Necio alguien durito, que no le entran balas. Que se cierra y dice, no, bueno, esto es así. Siempre choco con mi esposa en amor, porque yo soy un hombre de fe. Y digo, me siento mal, no tengo que ir al médico, Dios va a sanarme. Y capaz que estoy re adolorido ahí tirado, me dice, dale, anda al médico, dejá de hacerte del Todopoderoso. Yo me hago el hombre de fe como diciendo, Dios me va a sanar, pero es porque no quiero ir al médico de vago nomás, porque no es que no quiero ir al médico, no es que le tengo miedo al médico. Una vez me pasó que uno me quiso meter ahí cuchillo y por eso ahí tal vez me quedé medio asustado, yo no voy más al médico. Pero a veces me pongo en esa postura terco, necio, ¿no? Duro, de no entrar en razón. Y tengo que estar muriéndome para ir al médico. Un ejemplo, ¿no? Nos pasa en la mayoría de los varones, no sé por qué hay un trato de Dios especial con nosotros. Pero eso es alguien necio, ¿no? Alguien que se cierra en su manera de pensar y no entra en bala. Le puede decir lo que le puede decir, pero el tipo te dice, sí, está bien. Pero después hace lo que quiere, porque está cerrado ya en su postura, en su manera, en su actitud. Vamos un poquito más. 22. Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios. Y me gustaba este concepto, porque cuando empezamos a tener cultura eclesiástica, cuando empezamos a tener ya algunos versículos de memoria, cuando ya empezamos a entender el lenguaje y tenemos el idioma evangeloco, ¿no? Ya damos palabras, ya entendemos un poquito más, ya creemos que somos sabios, que ya estamos cancheros para el tema. Pero el grave error es ese, que nos quedamos con lo que aprendimos hace 10 años, no seguimos yendo a buscar de Dios que nos renueve el entendimiento, que nos transforme, que siga obrando, porque no es que ya está la obra culminada, porque si tuviese la obra culminada ya estaríamos en el cielo. Estamos siendo tratados por Dios, el tema es que sin darnos cuenta nos vamos de ese trato del Señor, nos alejamos, profesamos ser sabios, pero lo único que alcanzamos es necedad. Dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Les suena esto? ¿Qué había hecho Jeroboam? Dijo, no, mejor que no vayan para Jerusalén porque van a volver a Judá. Así que vamos a hacer un animal de oro. Pongámosle brillo ahí, bien lindo, acá su Dios. Cambiaron la imagen de Dios incorruptible por la imagen de un animal corruptible, por algo que no tiene vida. Pero la consecuencia la dice allí en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Y vos decís,
¿cómo es esto? Si Dios me ama, ¿cómo va a permitir que me pase esto? Dios te ama, pero Dios quiere que seas verdadero, que seas genuino, que no andes mostrando una copia barata, que no andes aparentando algo que no sos, que no andes mostrando una imagen del santo, la santa, de la roca, cuando la realidad es que tu corazón está frío, está lejos, está escaso de fe, has dejado la fe. Asistimos, estamos, pero es más un cumplir y no un venimos por Dios. Por eso cada vez que venimos a iglesia y tenemos esos tiempos de alabanza y de oración, a mí a veces me duele el corazón cuando veo que tal vez hay temas que nos llevan a alabar a Dios, como hoy decíamos, grande y fuerte nuestro Dios, o decíamos, cuán hermoso eres Jesús, y estamos reconociendo la hermosura de Jesús y decimos, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no venir a saltar aquí adelante para darle honra a nuestro Rey? Que nos hemos quedado, a ver cuando termina la alabanza, nos reímos, pero algo está pasando en el corazón. Cuando las cosas no nos iban bien y Dios nos sacó del pozo, éramos los primeros en venir a postrarnos, a arrodillarnos, a darle gloria, a saltar de alegría. Y ahora como nos conformamos, como nos amoldamos, nos consolidamos, empezamos a dejar esas prácticas. Bueno, si total no, porque me transpiro mucho, ¿viste? Hace calor, la humedad, los olores. Pero antes no te importaba nada. Antes te ibas todo empapado a tu casa, pero lleno del gozo de Dios. Entonces hay cosas que no nos damos cuenta y de a poco vamos soltando, vamos perdiendo. Por acostumbrarnos a una copia, algo que no es original, que no es verdadero, que es solo apariencia. Volvamos ahí a 2 Crónicas 13. Dice allí el versículo 19, y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. 20, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Dice allí que mientras había acontecido esta guerra donde se habían levantado aquellos que profesaban tener al Dios verdadero y se habían acostumbrado a una copia, aquellos que profesaban tener cultos y rendirle adoración a un falso Dios creyendo que era Dios y habían perdido contra el Dios verdadero, dice que desde que estuvo esta batalla nunca más Jeroboam tuvo poder. Y yo lo llevaba no a Jeroboam, hablando de este que imita, a este que busca apariencias, a este que hace una copia de lo verdadero, de lo de Dios, a que al trato que tiene el enemigo con nuestras vidas. El enemigo busca, dijimos, engañarnos. Busca constantemente hacernos cambiar la imagen de Dios por otra cosa. A veces por la familia. Y amamos más a nuestros hijos. Y no digo con esto que hay que amar a tus hijos o no amar a tu esposa, a tu familia. Debes amarlos. Pero cuando eso llama prioridad que Dios, hay algo que estás cambiando de lugar. Hay algo que estás priorizando más. A veces estamos más aferrados al trabajo, a veces a un club de fútbol, a veces a nuestro yo. No, porque hoy siento de... Y Dios no te está viendo a ver qué sentir. Dios te pide cosas y uno debe ser obediente. Nos leíamos sobre el sacrificio la semana pasada y en un momento Samuel lo va a confrontar al rey Saúl, el primer rey de Israel, y le dice, no quiero sacrificios que puedas darme. Yo espero obediencia y que prestes atención. A veces Dios espera de nosotros que podamos realmente abrir el oído para escucharlo. Porque Dios habla. Desde cada reunión que nos reunimos, desde cada racimo, su palabra es expresada. Y la palabra es la voz de Dios. Dios habla, pero está esperando que nosotros pongamos atención. A veces por no prestar atención. Porque no estoy diciendo esto que no escuchaste la palabra, que no anotaste. Pero prestar atención habla de escuchar, de anotar, pero de llevarlo después a la acción. De ver que Dios te está hablando algo que hacía rato ya te lo estaba pidiendo. Y a veces Dios te lo vuelve a remarcar a propósito.
No porque, otra vez me va a hablar de esto. No, porque hay algo que no hiciste. Hay algo que Dios te está remarcando hace rato y no estás haciendo. No estás prestando atención. No estás siendo obediente a su voz. Acompáñenme ahí a 1 Timoteo 6. Entonces se había generado esta batalla donde había 800.000 de un lado, donde había 400.000 del otro, pero donde estos que eran menos tenían a favor, era Dios de su lado, a lo verdadero, a lo genuino. Y me gustaba el concepto, ¿no?, de esos 800.000 y esos 400.000 guerreros que estaban dispuestos a dar pelea para defender lo que creían. 400.000 que en número eran menos, que seguramente veían en el campo enemigo y decían, está complicada la cosa, che. Pero supieron abrazar con confianza quién estaba de su lado y dar pelea y permanecer de pie. No, y con respecto a esto, me gustaba un concepto, ayer nos compartía un poco en el equipo de varones Emilio, y se lo choreé santamente. Pero porque me gustó para seguir este pensamiento, ¿no?, de algo verdadero, algo genuino, o algo que aparenta, o algo que es una copia. Y dice así, 1 Timoteo, les dije, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tenemos? Bueno, yo no lo tenía, perdón. Ya lo tengo. Dice, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le estaba alentando Pablo a su discípulo Timoteo, lo estaba aconsejando, lo estaba exhortando ¿a qué? A dar pelea a la buena batalla ¿de qué? De la fe. En estos tiempos ya vino Jesucristo y no tenemos que andar parando, ¿no?, para ir a pelear contra el enemigo. No es que vamos a decir, ya está lo de Gauchito Gil, vamos todos con la espada, le vamos a redar. No, hay que hacer una batalla espiritual, en la fe. Antes se tenían que enfrentar y Dios estaba allí para eliminar al enemigo. Pero hoy tenemos un enemigo que no es de carne y sangre, un enemigo que se discierne en lo espiritual y que está siempre trabajando en pos de nuestra derrota. Recordalo, hay una batalla espiritual que se está generando cada día, en cada momento, en contra de lo que crees, que viene por tu fe, que viene para cambiar tu fe verdadera en el Dios verdadero, incorruptible, y ponerte una fe por un Dios corruptible, por algo falso, por algo que parece, pero no lo es. Porque no es que se te va a plantar y de repente, a veces pasa, ¿no?, que estamos ahí y decimos, este es el enemigo, y viene y el vecino, no sé, te puso la música a las 4 de la mañana, cumbiazo rabioso a full, igual otro día te tenés que levantar temprano y decir, este es el enemigo, este es el diablo, este es el diablo. No, es el vecino que está recumbiancha, ¿no? Pero a veces creemos que el enemigo se planta ahí, aparece, te va a tocar el timbre con un tridente y decís, dale, a ver si sos guapo. El enemigo es astuto, es estratega, ya conoce las mañas de la guerra, ya sabe cómo manejar la jugada y te engaña. Te busca que vos te mantengas firme en el camino, en la iglesia, en la asistencia, pero que tu corazón esté lejos del Dios verdadero. Que cambies al Dios incorruptible por un Dios falso. Entonces está diciendo aquí en la palabra, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta exhortación es, no dejes de pelear por la fe verdadera, sostén la fe verdadera, la fe en Cristo. Esa fe que se nutre en la palabra, esa fe que se nutre en el tiempo de dedicación en oración con el Señor, esa fe que crece cuando estamos en su presencia, esa fe que no mengua, que no le da lugar a la duda
cuando se vienen las tormentas, las circunstancias, las situaciones difíciles. Cuando estás aferrado en la mano del Señor, por más que se levante quien se levante, vos estás confiado porque sabés quién está a tu favor. Porque eso tenés una fe verdadera. Ahí en 1 Samuel, no lo voy a leer, pero simplemente para repasarlo, ¿se acuerdan? David, un joven David, va a donde estaban sus hermanos en medio de la guerra con los filisteos y había un gigante llamado Goliat. La conocemos, nuestros hijos en la escuelita la habrán estudiado y nos han hecho ahí la imitación de Goliat. Pero se levantaba este filisteo cada día y hablaba mal en contra del pueblo de Dios y esperaba que uno le venga a hacer frente. Y David justo fue a llevarle comida porque el padre le mandó que le lleve comida a los hermanos. Sus hermanos medio que lo aceptaron, medio, vos venías a chusmear la guerra, no venía a traer comida. Lo basurearon un poquito, ¿no? Pero David escucha a que Goliat empieza a decir esta palabra y dice, ¿qué está pasando acá? No entendía nada. Se paraba ahí en medio de la batalla, dice que era como un pozo que se había formado, donde estaban los filisteos de un lado y los israelitas del otro. Dice, ¿qué está pasando acá? Entonces uno le explica, no, pasa que acá el gigante este sale todos los días y el rey dijo que si el que se enfrenta le va a dar a su hija, le va a dar tesoro, le va a dar un montón de cosas. Y David dice, che, ¿qué pasó? No, es la primera vez que sale porque no vi nadie que haya ido. No, todos los días, hace ya como un mes, pero tenemos un miedo bárbaro. Mirá lo que el gigante es, ¿no? Andá, enfréntate vos. Y David lo miró como diciendo, ¿qué está pasando acá, muchacho? Porque David parecía pequeño, era joven, no tenía apariencia de guerrero ni a palo, era un pastorcito. Me imagino que lo único callo que tenía era la vara que le daba la oveja. Los otros estarían todos sucios, todos medio ramos ahí, todo grandote. Pero David estaba lleno de fe. Y no dudó. Dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a hablar mal de los ejércitos del Dios de Israel? Y fue y se plantó. Conocemos la historia, ¿no? No hizo falta ni que tenga una espada, ni que se ponga el armamento. Fue y lo enfrentó en fe. Y el gigante, ¿qué? Cayó. Porque eso es lo que hace la fe en nuestros corazones. Nos hace ver lo que parece imposible con los ojos de Dios, pequeño. Para el mundo es imposible. Para el mundo, una mala noticia en tu salud, en la enfermedad, en tu familia, quiebra los corazones, trae derrota, trae tristeza, pero vos estás confiando en el Señor. Lo pones en la mano de Dios y sabés que está en las mejores manos. Y allí crees y orás y clamás. Pero tu fe es la que te mantiene con otra perspectiva. Cuando tu fe no es genuina y es una fe trucha, una fe copiada, una fe que aparenta, cualquier situación que venga, te tira para atrás, te hace dudar, te hace retroceder. No, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ir al Señor si al final me pasan todas malas? Las cosas no cambian. Pero es porque te acostumbraste a copiarte los CD truchos. Los CD que te dicen te lleno de fe. Pero es una fe mentirosa. Guerrero, escuchá, una persona dispuesta a enfrentar en toda situación, una persona que va al frente, una persona que no es pusilánime, que no tiene valor, no está falto de valor para enfrentar una situación. No, es alguien que está dispuesto a dar su propia vida en pos de la misión, de lo que viene por delante. El enemigo, escuchá esto, debe tener miedo de nosotros, porque somos hijos de Dios. No, nosotros no debemos amedrentarnos con lo que el enemigo venga a hacer. Ya está vencido, Jesús ya lo venció. El tema es cuando yo pierdo la fe y todo lo que acontece a mi alrededor me hace dudar. Y siento que no, el enemigo me está zarandeando y me está matando. No, ya no tiene poder, no tiene autoridad. Hay que plantarse en fe, hay que pelear la buena batalla, no hay que dudar. Dice así Efesios capítulo 6. El enemigo debe tener temor de meterse con un hijo de Dios. El enemigo debe tener ahí en el infierno, él se busca con nuestra cara como diciendo, no, este se arrodilla, este clama, este intercede, este tiene el respaldo divino, este Dios lo favorece. Porque tendría que tener miedo de nosotros, no nosotros de él. Efesios capítulo 6, versículo 10.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. De vuelta la palabra exhortándonos a dale pelea, plantate, confiando quién está de tu lado, sabiendo que estás haciendo las cosas conforme a lo que Dios espera. Y si no lo estás haciendo, el tiempo es hoy de correr a sus brazos y decir, me arrepiento. Si te equivocas y fallas, como lo hacemos todos, porque nadie es perfecto, yo fallo. Pero voy rápido a Dios a decir, perdóname, me equivoqué. Vengo a reconocer que soy débil y que te necesito. Vengo a reconocer que he sido tentado y he caído, pero Padre, perdóname, levántame, fortaléceme. Vuelvo a poner mi vida debajo de ti. Vestíos de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del enemigo. El enemigo te acecha, el pecado te acecha. Somos tentados siempre, en todo momento, en toda situación. Pero si tengo una fe firme, Jesús me dijo que siempre va a haber una salida. Y tengo una fe firme y de repente estoy retentado y de repente otra vez estoy luchando con la bebida y ya hace rato que la vencí, pero pintó Navidad y sacaron la sidra y no compramos la sidra que era sin alcohol y estoy retentado y parece una pavada para cualquiera, pero para alguien que está luchando con la bebida, tomar un poquito de alcohol se despiertan un montón de cosas. Pero de repente por allá Jesús te prende la cartelera de Exit, ping, ping, ping. Dice, andá ya con los nenes que están tomando jugo de manzana. ¡Qué bendición! Y vos que estás ahí, sabés que estás peleando con la bebida, decís, vamos a tomar juntos juguito de manzana. Yo te voy a acompañar. Porque sabés lo que está pasando. Las tentaciones van a estar siempre. El tema es estar aferrado a una fe verdadera para encontrar la salida a tiempo. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces está diciendo la palabra que andamos en la carne, pero no peleamos en la carne. Ya no andamos como Abías contra Jeroboam, sacando espada y queriendo cortar cabeza. A veces nos agarra la loca y queremos andar cortando oreja a los hermanos, ¿no? Queremos andar haciendo a nuestra manera, a nuestra fuerza. Pero no son armas carnales. Ahora tenemos armas, dice allí, espirituales. Armas que son poderosas para la destrucción de esos engaños, de esas mentiras, de esas fortalezas que se levantan. Estoy tentado, me está faltando oración. Estoy cediendo fácilmente, me está faltando tiempo con Dios. Me está faltando mantener una fe fuerte, genuina. Me está faltando darle batalla al enemigo. Porque siempre viene y parece más grande, más fuerte, más poderoso, pero yo sé quién está de mi lado. El tema es si estoy yendo a nutrir esa fe verdadera. Dice allí Filipenses 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pero me gusta porque acá nos alienta la palabra a permanecer firmes en la fe verdadera, pero dice combatiendo unánimes.
juntos, en un mismo sentir, unidos. No sé qué tiene que ver esto, ¿no? Pero está la película ahí de los monos, ¿vieron? El planeta de los simios. ¿Qué me está diciendo? Le pintó Hollywood. Pero me gusta porque en un momento hace un virus, ¿no?, que cae en los monos y empiezan a ser conscientes y tienen más capacidad intelectual. Pero se daban cuenta que los humanos los tenían enjaulados y hacían lo que querían. Y un monito se dio cuenta que dice, no, pero mono solo se rompe, crack. Pero mono unido hace así, le enseña a todos los monos, están todavía aprendiendo en el racismo de los monos ahí, ¿no? Y agarra todos los palitos y hace así y no podía romperlo. Monos juntos, fuerte. No somos monos nosotros, algunos más o menos, no muy peludos. Pero el concepto es unidos somos más fuertes. Por eso la importancia de participar en cada evento de la iglesia, en la escuela de formación, en los racimos, donde hay un grupo donde se te comparte la palabra y donde se forman lazos de fe, esa unidad de fe, donde tal vez un día estás débil, pero le compartís al hermano tu situación, tu carga, y juntos oran y te llenan, te nutre de fe, te alienta y por más. Es muy importante. Combatiendo unánimes por la fe verdadera. Ahora la pregunta es, ¿estoy agarrando la armadura de Dios? ¿Estoy agarrando esa arma espiritual que tiene la fortaleza y la capacidad de romper con el engaño del enemigo? ¿O me está faltando eso? ¿O me estoy quedando desprotegido? Yo me ponía ahí 5 cositas que acontecen cuando estoy desprotegido. 5 puntitos que me ponía cuando descuido mi fe verdadera. Y me acostumbro a una fe aparente, que aparenta, una apariencia. Lo primero que acontece es que empiezo a perder la comunión con Dios. Me empiezo a sentir alejado de su presencia. Estoy en la iglesia, participo de los racimos, pero es como que no siento ahora lo de Dios. No es que Dios no está. Dios sigue estando. Dios se manifiesta, Dios es real. Dios está obrando en cada vida, en cada corazón. El tema es que se empezó a endurecer tu corazón, te empezaste a volver necio. Y ya no sentís como antes porque te endureciste, porque descuidaste, porque soltaste lo verdadero. Me ponía como segundo, empiezo a perder su dirección, su guía. Me empiezo a alejar del camino. Empiezo a tomar malas decisiones. Y lo vemos en nuestra propia vida. Cuando de repente empezás a tomar malas decisiones y decís, algo me está pasando. ¿Te está pasando que estás perdiendo la fe? ¿Te está pasando que estás descuidando? ¿Te está pasando que te estás alejando de lo verdadero por abrazar algo que aparenta? Acompáñame, Nico. Me ponía como punto 3, empiezo a tener un deterioro espiritual. Esto es como nuestra vida, el espíritu. Si te alimentás mal, se empieza a deteriorar tus órganos, empezás a tener mala forma de ir a hacer las necesidades, empezás a hacer el pis muy amarillo, ¿qué está diciendo, no? Pero porque le falta tomar agua, porque hay cosas en tu organismo que funcionan si están de una manera saludable. Ahora, si te la pasás comiendo patty y vení y viví en la parrilla, y todo el tiempo comida chatarra y te acostumbrás, y tu cuerpo empieza a pasar factura. Y lo mismo pasa con lo espiritual. Tu espíritu se empieza a deteriorar. Y me ponía este concepto, ¿no? Me empiezo a enfriar, empieza a disminuir la pasión que tengo por Él. Antes corría por hacer lo que me decían para el Señor y ahora ya como que si me conviene lo hago, si tengo tiempo, ya tengo otras prioridades, no, pero tengo la familia, vos me sabrás entender. Tengo una fe débil, una vida espiritual estancada. Porque el crecimiento lo da Dios, pero cuando hay un corazón dispuesto a ser tratado por Él. Y Dios va formando, y Dios va tratando, y vas creciendo. Te diste cuenta que ya hace más de un año que estás en la iglesia y cambiaste lo exterior. Ya no decís malas palabras, tenés un vocabulario más santo. Dentro de la iglesia tenemos toda la aureolita, nos salen las alas de atrás, volamos, somos los querubines. Pero ya cruzamos la puerta y
y el hermano estaba sacando el auto y te golpeó el auto y ya le dijiste, hermano, ¿qué hace? ¿No viste el espejito? Pará, santo, fue sin querer. Pero ya te cruzaste, ya está. Hay algo que está mal. Me ponía como punto 4, empiezo a perder su favor. Me quedo afuera de su mano, de su bendición, de su protección, por haberme corrido, por haberme acostumbrado a una apariencia, a una fe fingida, no una fe verdadera. Y termino vulnerable a la tentación. Soy fácilmente engañado, cedo al pecado y me vuelvo esclavo. Y sabés la palabra que dice que Jesús ya te hizo libre. La sabés, pero no la experimentás porque no tenés una fe verdadera y por ende sos fácilmente engañado. Por ende cedés fácilmente al pecado y terminás en derrota, terminás esclavo. El pecado te esclaviza. Y empezaste como juego. Lo vemos y lamentablemente lo vemos dentro de la iglesia. Personas que tal vez comienzan como un simple juego, haciendo una apuesta online. Y dijeron, bueno, le juego a que hoy gana el Dortmund al Real Madrid. Se la juega de verdad porque había que ganarle al Real Madrid, ¿no? Pero fue y apostó lo que ganó en el trabajo y dijo, total, acá si gano 9 meses más, ya está, la llevo a la gorda a comer, a McDonald's. Wow, se jugó el loco, ¿no? Pero le jugó todo y el Real Madrid le puso 2 pepitas. Y perdió todo. Y tiene vergüenza porque perdió todo y no sabe cómo decírselo a su familia. ¿Qué temés? ¿No vamos a pagar la luz? ¿No vamos a pagar el gas? ¿No hay para comer? Entonces, ¿qué hace? Voy a sacar un préstamo. Pero no un préstamo para cubrir esa necesidad. Saca un préstamo y dice, bueno, a ver, se viene la Copa América. Vamos a Argentina, somos los campeones. Y le juega de vuelta. Y Argentina capaz que pierde porque no es que es súper poderosa, puede perder. Y otra vez, más endeudado, más vergüenza. Lo ató. No lo cuenta, se aísla, se aleja. No lo dice, no busca ayuda. Se endeuda hasta la manija, está atadísimo hasta las manos. Entra en un pozo depresivo, no sabe para dónde disparar. Así con un montón de cosas, ¿verdad? Tentaciones que terminamos cediendo. Cosas que parecen que no pasa nada, es simplemente un mensajito de texto con la compañía de laburo. Te mandé, qué lindo vestido te pusiste hoy, nada más, no pasa nada. Yo amo a mi esposa. Pero la chica lo tomó como algo lindo que le haya dicho. Y de repente te invita a tener otras conversaciones y de repente no te diste cuenta y estás engañando a tu esposa. Y todo comenzó como un simple jueguito. Recordá, el enemigo es astuto, sabe cómo engañarte, sabe cómo llevarte despacito y decirte, vení, vení, ves este becerrito que está acá, es de Dios. Y vos no te diste cuenta y dijiste, sí, es de Dios. Y terminaste cambiando a Dios verdadero por algo que no tiene valor, por algo que no te da nada. Y terminamos siendo un guerrero dormido. Un guerrero que se ha quedado dormido. Que en el momento cuando tiene que dar batalla, no reacciona. Y me gustaba, ayer nos compartía Emilio recordando una película, ¿no? Y me gustó el ejemplo. Hay una película con Mel Gibson, estoy re Hollywood hoy, ¿no? Perdón. Corazón Valiente, la habrán visto. Habla de la historia de un escocés en el tiempo allí en el 1890, no me acuerdo ahora bien la fecha. Pero Inglaterra estaba tomando posesión de todos los lugares aledaños y va a Escocia y lo toma cautivo. Y estaban allí gobernando sobre Escocia y hacían cosas desagradables, denigrantes, violaban a las mujeres. Y allí estaba este escocés que
quisieron agarrar a su esposa y la terminan matando. Y esto en el corazón de este hombre que no era de la guerra le generó mucho rencor para con esta inglesa que lo estaban dominando. Y se despierta. A causa de una situación difícil, se despierta el guerrero dormido y arranca levantando un grupo de personas para ir en contra de Inglaterra. Y bueno, es la historia de Hollywood, ¿no? Hoy estuve estudiando un poquito la historia real y menciona que no era realmente un campesino, que era alguien que venía de un reinado, podríamos decir que era hijo de unos príncipes, era alguien más conocido en la batalla. Pero más allá de eso, lo que voy es un simple campesino que te muestra Hollywood. Cuando acontece que pierde su amor, despierta en él la actitud de enfrentar al enemigo. Y lo uso de ejemplo, no para que podamos verlo, que el enemigo siempre viene a matar, a robar y a destruir. Y te va engañando sutilmente y siempre se va a meter con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, por algún lado donde encuentre lugar, donde haya una fe débil, donde haya una apariencia, va a poder meterse, y donde se mete empieza a traer destrucción. Pero ese momento de dificultad o de dolor o de tristeza no debería hacernos decir, ya estoy derrotado. Debería despertarnos para decir, este no me va a ganar, este está vencido. ¿Cómo puede ser que otra vez estoy cautivo a esto? ¿Cómo puede ser que el pecado otra vez me maneja como quiere? ¿Cómo puede ser que perdí la fe verdadera? Me tiene que despertar para decir, voy a ir a Dios para dar batalla. Voy a ir a Dios para que Dios me sostenga, para que Dios me dé las herramientas, para que Dios me dé su favor. Por más que el que se levanta contra mí es el doble. Yo sé en quién he creído. Y allí se despierta el guerrero. Dice Joel capítulo 3. Me gustaba porque en el Pentecostés el pastor Ledesma nos compartió la palabra allí en el evento de la asociación. Y me encanta porque es un hombre grande ya, pero enseña con una sencillez. Yo lo escuchaba y no quiero compararlo con Jesús, pero Jesús enseñaba con sencillez, ¿saben? Y todos los doctores, todos los que sabían la palabra, enseñaban con palabras que el pueblo se admiraba de cómo hablaban raro, pero no entendían nada. Pero venía Jesús y te decía, el reino de los cielos es como una semilla que cae en la tierra, y todos entendían el visual, porque trabajaban con la tierra, porque era algo habitué. Era como hablar tendoquense, ¿no? Para acá, para lo que venimos a la roca. Y este pastor compartía el evento del milagro de la alimentación de los 5.000. Cuando Jesús estaba enseñando, estaba haciendo milagros, y ya se estaba haciendo de noche, y los discípulos le dicen, Jesús, creo que es momento de despedir a la multitud porque ya es tarde y tienen que volver a sus hogares, tienen un largo camino, tienen que comer. Y Jesús dice, no, tranquilo, déjalo acá, vámonos, aliméntenlo ustedes. Y los discípulos habrán mirado con cara de, tenemos un almacén escondida, no sé qué onda de Jesús. Flasheó. Pero Jesús le dijo, ¿qué tienen? Y ahí entre lo que había rescataron unos peces y unos panes. Y con eso poco que había, Dios hace el milagro, ¿no? Jesús hace el milagro. Reparten y comen todo y sobran canastas llenas. Pero la enseñanza era, aún lo poco que tienes para dar en las manos de Dios es mucho. Y me gusta este concepto, porque a veces estamos tan batallados, estamos tan guerreados, hemos perdido la fe, nos hemos acostumbrado a una apariencia y el enemigo nos zarandea tanto que estamos dormidos como guerreros espirituales y a veces creemos que lo poco que nos queda de fe, lo poco que nos queda de confianza, lo poco que nos queda para dar para Dios es tan poco que no sirve para nada. Y Dios está diciendo, tráelo en mis manos que aunque sea un 1% de lo que puedes dar,
de lo que tenés es todo lo que tenés, yo pongo el 99 restante. Es la gracia de Dios. Pero ahí está, en que hay que despertar, en que hay que salir de ese adormecimiento, en que hay que abrir los ojos para darnos cuenta que hay que pelear la buena batalla de la fe. Joel 3, versículo 9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil que fuerte soy. Estaba levantando un pueblo que se sentía derrotado. Estaba levantando un pueblo que se sentía que ya había perdido la batalla. Estaba despertando a los guerreros que habían descuidado la fe, que se habían acostumbrado a una copia, que se habían acostumbrado a aparentar venir a la iglesia y poner carita de feliz cumpleaños y en su corazón estar viviendo un llanto, un dolor. A causa del descuido, a causa de una fe débil. Pero la palabra los invitaba, Dios los invitaba a ir a buscarlo, a despertarlos, a que agarren de sus herramientas que tengan, eso que tienen ahí, que hagan espadas, forjen espadas, porque aunque son débiles, que puedan reconocer que son fuertes en mí. Eso es lo que hace Dios. Cuando mi corazón se nutre de fe, aunque soy débil, Él me fortalece. Aunque soy débil y soy fácilmente tentado y he sido engañado por tantos tiempos, Señor, hoy vengo a ti, hazme fuerte. Y Dios lo hace. En su presencia Él forja tus corazones. Dice Isaías 41. Me siento débil, estoy flaco, estoy teniendo falta de carácter, estoy cediendo con facilidad. Pero Isaías 41, versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tómalo para tu vida, siervo, sierva, hermano. Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te trajo a tu casa, a esta casa. Dios te trajo a su presencia, pero no para que vivas una fe fingida. Pero no para que te acostumbres a una copia. No para que simplemente vivas una vida cristiana. Dios te trajo a su casa, a su presencia, para despertar a ese guerrero en fe, para que cumpla su propósito, para que cumpla su voluntad, para que seas útil en sus manos, para que lo que parezca imposible en las manos de Dios se transforme, para que veas con sus ojos, para que tengas su corazón. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Cuando sientes que has fallado, cuando sientes que has caído, recuerda estas palabras. Te escogí, no te deseché. No temas porque estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A veces creemos que ser un guerrero espiritual en Dios debo nacer de esa manera. La realidad es que Dios va formando, Dios va forjando esos guerreros en la intimidad, en la búsqueda, en el trato, aun cuando no tenés ganas y estás re enojado y luchado, pero a pesar de todo eso vas a encerrar en tu pieza, te arrodillás y decís, Señor, acá estoy.
Me está costando horrores. Tengo ganas de dejarlo todo, de soltar la toalla. Tengo ganas de irme. Tengo ganas de olvidarme de esta situación. Tengo ganas de volver a drogarme para olvidar lo que estoy viviendo. Pero en ese momento, ahí donde estás clamando a Dios, Dios reconoce tu debilidad y Él te hace fuerte. Entonces te invito, iglesia, que hoy, en esta noche, podamos acercarnos a Él y reconocer nuestra debilidad, pero sabiendo que Él nos llamó, que Él nos escogió, que Él se hace fuerte. Él se hace fuerte. Y lo que te estuvo costando por tanto tiempo, entregáselo en sus manos. Deja de pelear solo. Rendite. Permitile que Él te vuelva a fortalecer y que eso que parece imposible te lo haga ver desde otra perspectiva. Como David cuando enfrentó al gigante. Parecía un pequeño, pero lo estaba mirando desde una altura de fe que para David Goliat era un pequeño. Así que allí como estás, te invito a que te pongas de pie y que juntos podamos orar en esta noche. Y si hay cosas que te das cuenta que te acostumbraste a aparentar, te acostumbraste a una copia barata. Si te das cuenta que eres ese guerrero dormido, débil, que necesita despertarse, que en esta noche podamos pedirle a Dios que Dios nos vuelva a poner en pie. Padre, queremos darte gracias en esta noche por el privilegio, Señor, de poder estar acá en tu casa. Porque nos damos cuenta, Señor, al leer tu palabra que no es en vano, que no es casualidad, que no llegué porque alguien me invitó. Tú me llamaste, tú me escogiste, tú me trajiste, Señor, de los confines de la tierra. Tú me trajiste, Señor, en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad, en medio de mi preocupación, en medio de mi derrota. En medio, Señor, de haberme acostumbrado a una fe débil, a una apariencia de cristiano, de hijo de Dios. Pero tú me trajiste a tu casa, Señor, y ahora entiendo, no es en vano la obra que has comenzado en mi corazón, Señor. Tú la quieres perfeccionar, tú la quieres hacer crecer. Tú quieres despertar a este guerrero que se ha quedado dormido. Por eso, Señor, en esta noche yo quiero reconocer mi debilidad. En esta noche, Señor, yo quiero reconocer que he perdido mi comunión contigo, que ya no escucho tu dirección porque mi yo, Señor, se ha entronado de tal manera que tomo mis decisiones. Quiero reconocer que mi vida espiritual se está deteriorando. Estoy estancado, tengo una fe débil. Quiero reconocer, Señor, que he perdido tu favor a causa de mi tibieza, a causa de mi apariencia. Quiero reconocer que soy fácilmente tentado y fácilmente engañado y fácilmente cedo al pecado. Pero Padre, hoy reconozco y me arrepiento. Hoy te pido perdón, Señor, por haber abrazado la apariencia, por haber abrazado una copia barata, por haberme conformado con una fe débil. Hoy, Señor, te pido perdón por haberme quedado dormido cuando tú me querías despierto y activo para tu gloria. Hoy te pido perdón, Señor, y me vuelvo a ti de todo corazón. Despiértame. No quiero ser un guerrero dormido. No quiero estar peleando la buena batalla
a un costado viendo cómo otros avanzan y yo me quedo. Hoy, Señor, vengo a ti porque tú me has dicho: mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. Yo he visto tu debilidad. Yo he visto cómo te has permitido abrazar un engaño. Pero hoy estoy aquí para fortalecerte. Hoy estoy aquí y te llamo por tu nombre para que vuelvas a mí. Porque yo me voy a hacer fuerte en tu debilidad. Porque yo te voy a dar el valor que te has olvidado. Te voy a dar esa valentía. Te voy a esforzar. Te voy a dar la fortaleza que necesitas. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo doy esfuerzo al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque no desfallece ni se fatiga aquel que te llama, aquel que te está hoy levantando, aquel que te está insinuando: ponte de pie. Deja de vivir en derrota. Deja de vivir en el fracaso, de intentarlo con tus fuerzas y siempre quedar a mitad de camino. No es con tu fuerza, no es con tu brazo de carne, es con mi espíritu, dice el Señor. Oh Padre, en esta noche volvemos a ti, Señor. Tú eres, Señor, quien forja ese carácter. Tú eres, Señor, que nos está viendo aún en nuestra vulnerabilidad, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Y aunque parece que me has olvidado, yo sé, Señor, que tú estás puesto tus ojos en mí, que tú no te has olvidado de mí, que tú me llamas, Señor, a tu presencia, por tu gracia, por tu misericordia, que tú me levantas, que tú me sostienes. Oh, precioso Espíritu Santo, ven a cada vida, ven a cada corazón en este tiempo. Revela aquello que está escondido en el corazón, que hemos aceptado, que hemos abrazado, que nos mantiene cautivos. Y que en esta noche, Padre, tú puedas traer esa libertad sobre cada corazón, sobre cada mente. Tú puedas hacer la obra perfecta, Dios, en cada corazón, en cada vida. No queremos una apariencia, no queremos ser una copia. Queremos ser verdaderos, queremos lo original, te queremos a ti. Oh, bendito Rey. Te anhelamos a ti, Señor. Haz tu obra en esta noche. Hazlo en mi vida, hazlo en mi vida. No me dejes igual, Señor. Hoy vengo a ti, hoy vengo a ti.